conferencia. Está bueno porque me han hecho retomar un poco estos temas más vinculados al magnetismo, magnetismo de rocas, que lo tenía un poco abandonado y lo iba escribiendo algo muy, muy de a momentos, y más este año que fue para la parte de investigación bastante difícil. El tema que quería abordar es algo que se venía trabajando ya hace unos cuantos años. Empezó ya en La Plata, por el 2014 habremos empezado, que tiene que ver con el origen de unos colores particulares que se dan en los suelos, que son unos colores verdosos, que aparecen en suelos hidromórficos, que llamamos colores Gley. Es un nombre informal. Después vamos a ver las clasificaciones, WRB, Soil Taxonomy, usan el nombre, no usan la palabra colores Gley, sino patrón de colores Gley o patrón Gley, de otra manera. Pero originalmente los suelos Gley que definieron en Rusia a principios del siglo XX, decían, bueno, suelos Gley a los que presentan este tipo de color, y particularmente estaban en condiciones de saturación con agua. Esto que tenemos acá arriba, en esta imagen, son colores Gley que se dan en paleosuelos. Estos en Mar del Plata son paleosuelos de edad pleistocena inferior o pleistoceno medio. Está ahí la discusión de dónde están por encima del límite de Brunes-Matuyama, pero no sabemos bien si es un error de señal, o sea que el cambio, o sea, justo abajo de esto está el cambio de polaridad magnética. No sabemos si esto está remagnetizado por la meteorización o no, así que estaría justo en el límite. Y esto de abajo son los suelos que vamos a ver hoy, que son suelos de la planicie costera del Río de la Plata, que también presentan ese tipo de color, ¿no? Vamos a ir comparando dos situaciones diferentes, paleosuelos con unos suelos actuales también hidromórficos. Ahora, ¿por qué es importante conocer el color de los suelos? Los suelos, digamos, se describen a partir de un montón de propiedades o características, como la textura, la estructura, la consistencia y el color. También el color, que es algo fácil de ver, y hace referencia a procesos pedogenéticos, permiten inferir cómo se formó el suelo. Por ejemplo, aparecen nombres a partir de los colores como rubefacción, que hace referencia a un enrojecimiento, lutefacción, amarillo, gleización, que es justo lo que vamos a ver, se ponen verdosos, leucinización, si se aclaran, o melanización, si se oscurecen. Todos esos procesos que acá están nombrados en función del color, tienen su contraparte en cuanto a los compuestos que le dan origen a esos colores. Es decir, a partir del color puedo inferir qué compuestos hay, ¿no? Qué composición tiene ese suelo. Y en esto lo que hay que, es importante, y más ahora que estamos hablando de propiedades magnéticas, es que el hierro tiene un rol muy importante en la coloración. Si bien el oscurecimiento puede ser por materia orgánica o por manganeso, o sea, que se haga más rojo puede ser un enriquecimiento, por ejemplo, en hematita. Si se hace más amarillo, puede ser un enriquecimiento en goethita. Si se hace más verdoso, ahora lo vamos a ver, y si se hace más blanquecino, puede ser por pérdida de estos pigmentos que en general tienen que ver con el hierro. Entonces, el color también hace referencia a qué tipo de mineral de hierro podría estar teniendo. Pero ¿qué pasa? Con el color no alcanza, hay que hacer algún análisis adicional para tener mejor idea de cuál es la composición. Pero a veces
interpretar a partir del color puede ser un problema, porque se pueden llegar a estar haciendo suposiciones de la composición que no son reales o no coinciden con la realidad. Bueno, para meternos en los colores Gley, son colores de matices fríos que pueden ser verdosos, azulados o incluso bien grisáceos, que se vinculan a los suelos hidromórficos. Eso es la definición original de Vysotsky, de 1905, de la escuela rusa. Después, WRB, que es un sistema de clasificación actual, habla de propiedades gleicas cuando hay endosaturación, es decir, que el agua, la propiedad hidromórfica viene de agua que asciende, viene de un freático, por ejemplo, o propiedades estágnicas cuando la saturación con agua viene de arriba. Sin embargo, tanto las propiedades gleicas y las estágnicas tienen un montón de características en común. En ambas está este tipo de colores, ¿no? Estos colores más verdosos o más azulados. Acá hay dos dos páginas de la tabla Munsell, que es la tabla que usamos en el campo para hacer la anotación del color. Digamos, tradicionalmente, antes de que se use esta tabla, se podía decir de una forma más subjetiva. Con esta tabla, que es por comparación visual, puedo hacer una anotación un poco más objetiva, pero sigue teniendo el factor visual. Para ser aún más objetivo, también hay aparatitos, algunos espectrofotómetros que permiten definir el color en algún sistema como Cielab, luego se pueden convertir a la notación Munsell, que es la que manejan todos los que se dedican al suelo. La mayoría, uno le dice la notación, por ejemplo, 7,5 IR 4/4, y más o menos imaginan el color del LOES en este caso, pero hay otras notaciones también. Bueno, ¿cómo se forman o a qué compuestos se le atribuyen estos colores? La propuesta tradicional, la que aparece en la mayor parte de los libros de texto a nivel de grado, habla de que hay compuestos con hierro ferroso. Muchas veces no especifica cuáles son los compuestos con hierro ferroso. Si uno se mete un poquito más, encuentra la palabra o el green rust. Las green rust o herrumbres verdes, no hay una traducción al español demasiado exacta, son unos hidróxidos de hierro ferroso y hierro férrico combinados con aniones como cloro, carbonato o sulfatos. Estos compuestos tienen una particularidad. Son verdes mientras están en las condiciones de saturación. Uno los saca de ese ambiente de saturación en agua y enseguida se oxidan. Cambian, pasan a ferridrita o a otro compuesto que es rojizo o marrón. Es decir, se puede identificar fácilmente porque al extraerlos enseguida se oxidan. Otro que muchas veces se considera es la vivianita. Es un fosfato de hierro ferroso, pero eso, bueno, genera patrones más locales y está condicionado a la presencia de fosfato. Después hay algunas propuestas alternativas, principalmente las encontré más recientemente una vez que me metí con el tema. En los libros que vemos en esta parte del mundo no aparecen, pero sí las usan mucho los rusos, que habla de colores Gley como resultado de eliminación o lavado del hierro, es decir, que se pierde, a eso le llaman también colores Gley, pero es similar quizá a lo que sucede con los horizontes C, con la eluviación también, o en las zonas de pérdida dentro de un nivel hidromórfico.
Después, uno interesante y que va a ser importante para el desarrollo de estos trabajos es la presencia de goetita en detrimento de hematita. Es decir, se me, digamos, hidrata la hematita, que es anhidro, y cambia el color a algo más amarillo. Bueno, acá quiero hacer mención y una especie de homenaje al que fue mi director de tesis, pero más que director, yo lo considero un maestro porque trascendió todo lo que era el ámbito académico y ha influenciado mucho en mi formación también, digamos, en valores éticos, tanto políticos, sociales. Y bueno, le agradezco mucho. Parece que está, o sea, está grande, está retirado, pero bueno, sigue siendo fuente de consulta para un montón de temas. Y fue justamente Videgain quien ha notado que la idea del hierro ferroso no coincidía con lo que él veía en el campo, sobre todo en las mediciones de susceptibilidad magnética. Esto es un trabajo clásico del 2004, Videgain y Rico, pero esto viene de trabajos anteriores donde también manifestaban la misma idea. Rico es Yamile Rico, que era mi compañera de laboratorio, que junto con, o sea, Laurita, que acababa de comentar, era mi compañera en la asignatura Pedología de La Plata, Yamile, mi compañera en el laboratorio de magnetismo en La Plata. Ellos encontraron en una cantera que en los niveles hidromórficos la susceptibilidad magnética bajaba notablemente con respecto a los niveles de loess más prístino o incluso en paleosuelos, pero no hidromórficos. Y justamente siempre se dice, digamos, que el hierro 2 es el que tiene posibilidad de generar minerales más magnéticos, ¿no? La magnetita tiene, además de hierro 2, hierro 3, y tiene más señal magnética que la hematita o la guetita. Y sin embargo, acá donde se suponían estos niveles verdosos, podía subir la señal magnética, disminuía. Así que hicieron algunas muestras donde determinaron las concentraciones de hierro férrico y ferroso, encontraron esto, que en esos niveles aumentaba en forma relativa el férrico a la vez que disminuía el ferroso. Entonces, ahí empezó a gestarse una idea que luego se retomó varios años después. En ese mismo trabajo, que acá está el título, en la discusión dice que los mayores contrastes en su utilidad y en concentración de hierro ferroso se evidencian entre el material parental y los ambientes hidromórficos gris-verdosos, clay, en tanto que los horizontes B de paleosuelos presentan valores algo más elevados que los niveles clay. Por lo tanto, inferir el estado de oxidación del hierro en estos sedimentos a partir del color se convierte en lo que Bachelard considera un obstáculo epistemológico. Me quedo con la última frase. Inferir el estado de oxidación a partir del color puede ser un problema, porque nos puede llevar, tomando como cierto esa idea, a hacer interpretaciones posteriores que dificultan la profundización de una investigación. Así que, dado esto, en lo que fue mi postdoc, nos dedicamos a dar el paso siguiente y a ver qué es lo que generaba estos colores verdosos, que no eran necesariamente compuestos de hierro ferroso y que podrían ser de férrico o de alguna otra cosa. En principio, algo a destacar es tener en cuenta la primera observación parte de que esto es verdoso y los paleosuelos estos están expuestos en los acantilados o en las canteras al aire
y permanecen verdosos, ¿no? Hay una permanencia del color que no puede ser explicada si se trata de esas green rust que se oxidan rápidamente. Así que el objeto de estudio, o el caso de estudio, fue unos suelos que son vertisoles. Vertisoles son aquellos que tienen en su material parental gran cantidad de arcilla expandible, o principalmente esmectitas, y que son de características hidromórficas ya desde la depositación de esas esmectitas en el ambiente original. Fueron hidromórficos siempre. Estos suelos tienen una secuencia de horizontes que tienen A y B, SSG, SS de Schlickensei, que son los planos de expansión-contracción, y G hace relación al color Gley. Esto, bueno, quiero mencionar acá también que el muestreo de estos suelos fue posible también gracias a Martín Hurtado y Mario da Silva, con los que me pude colar con ellos en una campaña. Los hicieron las descripciones con otro objetivo, y yo aproveché y me llevé unas cuantas muestras que fui determinando después junto a un grupo de investigadores amplio, porque le hicimos muchas cosas, donde participó también Laura Boff, que está acá presente. Y los antecedentes sobre los cuales nos apoyamos para hacer toda la construcción de la investigación son principalmente los trabajos de Perla Imbelone, principalmente Imbelone 2009 y Imbelone y Romeneo 2011. Después este otro es mío, pero lo puse, pero en realidad no cuenta porque lo que digo está en parte publicado en ese trabajo. En cuanto a la génesis de estos suelos, acá también es importante los trabajos de Cavalotto, que hizo los análisis de geología regional holocena. Se habla de esta manera. Ahí me desaparece el puntero. Esto es la zona de La Plata, donde los sedimentos son continentales, y esto es Berisso y Ensenada, donde está la zona de muestreo acá en amarillo, donde es la planicie costera del Río de la Plata. El material parental o originario de estos suelos es del Holoceno medio, y la génesis de ese material habría sido así. Estos arroyos, acá hay algunos pocos, pero hay otros que pasan por debajo de la ciudad de La Plata, que están entubados, habrían erosionado loes, lo redepositaron en zonas de marismas saladas. Acá, en este sector, correspondiente a esta lomadita negra que está acá, había como una barra, o sea, paralela a la costa, que generaba una especie de albúfera, pero con conexión con el Río de la Plata, y como estábamos en una ingresión marina, tenía más características de mar, de río, entonces había mayor salinidad. En ese ambiente somero se depositaba este material, y además, como es abierto, había un aporte del Río de la Plata que traía también otros materiales de los ríos Paraná y Uruguay. En la unidad litoestratigráfica se llama facies Villaliza, esto es anecdótico, y es esta que aparece acá en verdecito. ¿Cómo fue la metodología? Bueno, se hicieron las calicatas, se describieron los horizontes, se tomaron muestras de los horizontes, y luego se analizaron solamente los horizontes B de colores Gley. ¿Qué le hicimos? La determinación de color con tabla Munsell en campo, y después en laboratorio una vez secas las muestras, y algunas muestras de estas también las medimos con el espectrofotómetro, granulometría con pipeteo, Criswell test, que es un ensayo de expansión,
materia orgánica, pH y resistividad de la pasta saturada. Eso como análisis de rutina pedológicos. Luego, los análisis específicos, medición de parámetros magnéticos. Acá es la mención obligada. Siempre agradezco a la gente de IFAS o CIFISEN, que siempre me han abierto las puertas para usar sus equipos y hacer todo tipo de mediciones y experimentos, ahí con Alicia, Claudia y especialmente Marcos y especialmente Daniel Gargiulo, que hasta me dejaba quedarme en su casa cuando iba a hacer las mediciones, me facilitó un montón de temas, incluso económicos, en momentos de vacas flacas. Luego hicimos espectroscopía Moss-Bauer, que ahí algo voy a comentar, pero es medio de oído. Difracción de rayos X, incluyendo el test de Green y Kelly, después explicaré a qué hace referencia. Análisis térmico diferencial termogravimétrico, análisis por microscopía de barrido electrónico y microscopía de luz transmitida. Digamos, las hipótesis principales surgen a partir del análisis de los parámetros magnéticos, y luego, con la ampliación de procedimientos de laboratorio, se van a ir dando unas interpretaciones y conclusiones acerca de la mineralogía de estos suelos. Bueno, esta es la tabla de descripción de rutina. Vemos que están los colores en el patrón verdoso, de colores Gley. Algo a destacar es que los niveles de arcilla son muy altos, o sea, más del 60% de arcilla en todas las muestras. La expansión libre es muy alta, lo que significa que tengo buena cantidad de algunas arcillas que se expande, del grupo de las esmectitas. Materia orgánica es baja, pero hay menos del 1%, y pHs tendiendo a la neutralidad, alcalinidad, y resistividad eléctrica, bueno, ahí es variada, pero estaría indicando que hay cierta presencia de sales dando vueltas en ese ambiente. Aquí es donde quedan los colores, que está marcado con rojo, la tabla nos dio por ahí, y coinciden exactamente con lo que los manuales de suelos indican que corresponde al patrón de colores Gley. Y algo a destacar, que el color no cambia una vez secada al aire y dejada unos buenos días en el laboratorio, lo que descarta que haya estas green rust que se oxidan rápidamente, al menos en las muestras que sacamos. El patrón de color se refleja también al microscopio, con estos colores más verdosos, amarillentos, aparecen, y también aparecen algunas zonas más blanquecinas o lavadas en el medio, que significa que hay movilización de hierro, ¿no? O sea, zonas de pérdida y concentración de hierro. Este es el triángulo granulométrico. Para los que están en suelos está volteado, porque este es el primer trabajo que hicimos fue visto desde el punto de vista sedimentológico, no de suelos, por eso la arcilla está acá abajo. Pero la textura sería arcillosa. Bueno, vamos con los parámetros magnéticos. Todos los parámetros que dependen de la concentración, como susceptibilidad, ARM o saturación, a 2,4 teslas, indican que hay baja concentración, o sea, baja señal magnética. Digamos, fíjense estos valores de susceptibilidad, 14,8, en promedio 14, 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre kilogramo. Si lo comparamos con los valores del LOES, prístino, o sea, el material original que se erosionó y después se habría dado origen a esto, es muchísimo más bajo. El LOES tiene valores en general que superan el valor de 100 por 10 a la menos 8, y llegando a valores de 600, 700 en algunas capas.
Lo mismo sucede con estos otros valores de concentración. Si hago un gráfico bivariante, vamos a ver que tiene una muy buena correlación. Y los parámetros que dependen un poco más de la mineralogía, como coercitividad, la remanencia, el coeficiente S o el magnetismo remanente residual. Este remanente residual es el IRM magnetizado por campos magnéticos alternos a 100 militesla, lo que queda. Son más elevados que los del LOES, esto es en forma relativa, ¿no? Fíjense, coercitividad de la remanencia en promedio de 85, mientras el LOES prístino tiene en promedio de 30 a 40, casi lo duplica. Lo mismo el coeficiente S, en el LOES se acerca a 1, prácticamente tiene la señal que domina, es la de la magnetita, y acá se evidencia una fuerte presencia de antiferromagnéticos. O de alta coercitividad. Yo uso ese término de antiferromagnéticos, pero me lo han criticado en algún trabajo y me dijeron que use coercitividad elevada. Bueno, acá están los gráficos de IRM, donde se muestra también que la saturación no es necesariamente alcanzada a 1000 militesla, o sea, a partir de 1000 militesla, cuando es magnetita pura, alcanza a los 300, y las positividades de la remanencia aparecen acá entre mayor a 50 y 100. Luego este gráfico, algo que nos resulta interesante, esto lo hicimos en La Plata. En La Plata disponíamos de un susceptibilímetro, pero el sensor es el de campo, sin el de 2 frecuencias. Y lo que hacíamos es calentábamos la muestra a distintas etapas, a 100, 150, 200, 250 y así hasta 1050. Y después de eso, una vez enfriada, le medíamos la susceptibilidad magnética y lo normalizábamos para comparar. Entonces lo que encontrábamos, y esto después lo hicimos en varios trabajos, hay algo publicado en la revista de la Sociedad Geológica de México sobre este intento de desarrollo de una metodología, hay un leve incremento cuando se calientan entre 250 y 350. Esa temperatura coincide cuando los minerales de hierro, hidróxidos de hierro, pierden el agua estructural, o sea, se desoxidrilizan. Entonces estaría pasando a fases anhidras, como guetita. Luego, esto resulta muy interesante, se produce una caída en esos valores. Esto piensen que no es mientras le aplico la temperatura, sino una vez que se enfría, o sea, no es que se desmagnetizó. A temperaturas elevadas, después de calcinarlo a 900 y 1000 grados, se producen picos muy altos, ¿no? Y cuando uno mira la muestra, encuentra que es muy roja. Alguna de estas me pude llevar a Tandil y encontramos que ahí aparecen coercitividades de la remanencia de 800 militesla, es decir, es prácticamente hematita pura. Ahora, ¿de dónde sale tanta hematita ahí, no? Eso es una pregunta que todavía no resolvemos, pero lo que está significando es algo que vamos a ver en lo siguiente. El contenido de hierro de estas muestras es muy elevado. Tiene en promedio 11 a 12% de hierro, mientras el LOES no suele alcanzar el 5%. Lo duplica y un poco más. Pero a la vez, la señal magnética es baja. Es decir, ¿dónde está el hierro? Y lo que empezamos a pensar que el hierro puede estar formando parte principalmente de paramagnéticos. Por eso pensamos que ese pico y la formación de hematita a tanta temperatura tiene que ver con un proceso de destrucción de los minerales de las arcillas que están presentes en estas muestras. Es decir, el hierro estaría principalmente en las arcillas.
y como las arcillas son esmectíticas, empezamos a estudiar un poco sobre las arcillas, y encontramos que hay una serie de arcillas de las esmectitas, que no es la momriolita, sino la bedelita o la nontronita, tienen colores verdosos, y ahí fue como que nos prendió la primera lamparita, y si el tema está en las arcillas, así que de ahí salimos de los parámetros magnéticos, nos fuimos a buscar otras técnicas que principalmente arrancó por difracción de rayos X. Otra cuestión a mencionar es que el fósforo es muy bajo. El fósforo bajo también está indicando que la berrivianita, que era otro de los minerales propuestos para el color verde, verdoso de los suelos, no estaría participando en forma efectiva. Bueno, como estamos viendo, también la relación entre el hierro férrico y el ferroso, para ver eso nos vinimos a Moosbauer, acá nos ayudó Luciana Montes, ella trabaja también en La Plata, en laboratorio de física, pero estudió justamente en Tandil, tiene esa formación en algo que no me acuerdo el nombre, pero es algo ambiental, el mismo título que Daniel Gargiulo. Y encuentra algo curioso, ¿no? Hay 3 entornos de hierro férrico y uno de hierro ferroso. Y a la vez, cuando hace la cuantificación a través de esta técnica entre la cantidad de hierro férrico que hay y el hierro ferroso, dice, bueno, ferroso hay algo que puede estar por los tipos de entornos. Hay enilita, que es una arcilla no expandible, pero es muy poco hierro ferroso, y del hierro domina con creces el hierro férrico. Después, difracción de rayos X. Bueno, confirma que las esmectitas son el mineral de arcilla dominante, confirma que hay presencia de hilita y algo de caulinita. Estos análisis son consistentes con los hechos por numerosos autores, por Perla, también hay trabajos de Héctor donde analizan los equivalentes ubicados más al norte o más cerca de la desembocadura del Paraná. Y curiosamente, también buscando los óxidos de hierro, encuentra que son bajos. Ahí está la señal, pero hay poquito. Hasta acá estamos hablando de arcillas, ¿no? El separado de arcillas y el de la muestra o polvo total. Todavía no nos metimos en el Green Kelly, que lo vamos a ver después. ¿Qué más hicimos? Análisis termogravimétrico térmico diferencial, para los que no conocen, esto son unos aparatos que van calentando la muestra y van determinando los cambios de peso o de masa a medida que calienta. Entonces, lo que va determinando son la pérdida, sobre todo pérdida, de agua o de carbono, según se produce alguna reacción de volatilización, y a la vez también mide cambios en la temperatura producidos durante esas reacciones, es decir, nos puede llegar a decir si la reacción que se produce es endotérmica o exotérmica. Entonces, el sistema da la curva de pérdida de masa, donde luego se le hace la curva diferencial y permite ver mejor estos tipos de cambios. Por ejemplo, acá hay una pequeña inflexión que se produce a 266 grados, que se exagera en esta zona. Esto coincide con la pérdida de agua estructural de los oxidróxidos de hierro. Principalmente lo que pensamos que hay acá es algo de guetita y algo de ferridrita, pero principalmente guetita. Y algo que, bueno, digo ahora, por la secuencia, el orden,
es que Mossbauer no nos da claramente guetita, sin embargo las otras técnicas sí. Por ejemplo, la señal magnética se corresponde con guetita, ¿no? La elevada coercitividad, y Mossbauer no da. ¿Qué significaría eso? ¿Por qué no da Mossbauer la presencia de guetita y los parámetros magnéticos sí? Por el tamaño de grano. La guetita debería ser de tamaño de grano muy fino. Y el otro mineral que se nos da son argilominerales. Fíjense que da cerca de 480 grados centígrados la pérdida de agua estructural de las arcillas, y cuando uno va a los manuales y busca dónde está la pérdida de agua estructural de las momorionita, por ejemplo, que es una esmectita, encuentra que está cerca de 600 grados centígrados. Entonces, bueno, nos pusimos a investigar un poco, esto lo elaboramos con Marcos Comerio, que es el que hizo rayos X y también la parte de análisis térmico diferencial, y encontramos que a medida que se incorpora hierro en ese tipo de arcillas, se debilita estructuralmente el mineral de arcilla y disminuye el punto de desvolatilización. Entonces, aparece otra idea con respecto a la presencia de hierro en las arcillas. Ahí aparece un test que se hace en difracción de rayos X, que es el test de Green y Kelly, que se hace una saturación con litio de la muestra y se le hace después el mismo ensayo de glicolado calcinado, pero habiendo tenido la saturación en litio. ¿Qué sucede? Si hay hierro en las esmectitas, está debilitado, el litio la expande y la rompe antes de medirla. Si no hay hierro, no cambia nada. Resulta que dio positivo, entonces confirma que hay esmectitas ricas en hierro, como la beidelita rica en hierro o la nontronita. Todavía no sabemos bien cuál de las dos puede ser. Hay ensayos específicos que la pueden distinguir, todavía no los hemos incorporado. Bueno, y este es un ejemplo de una muestra pura, cedida por una investigadora no me acuerdo del instituto, por Fernanda Cravero, una esmectita rica en hierro, que es una beidelita rica en hierro, y fíjense qué verdosa que es. Y lo curioso que ese rico en hierro es hierro férrico, no es hierro 2. Es verdosa y es hierro férrico. Entonces acá aparece también una especie de confirmación de que no todo lo verde es ferroso. También el férrico puede dar origen a algo verdoso. Prefiero decir verdoso y no verde. Después les voy a decir por qué. En cuanto a la guetita en estado puro es amarilla. Hace un tiempo, cuando estaba todavía estudiando en grado, había dejado la carrera un año y conseguí trabajo en una pinturería, hacía colores. Entonces esto también tuvo que ver con unas ideas que dispararon a partir de lo que aprendí en la industria de la pintura, y había ciertos verdes que los hacíamos no con azul y amarillo, como generalmente aprendemos en las escuelas primarias, jardín, sino era amarillo con negro, ¿no? unos verdes oliva. Y esto es una reproducción con acrílicos, ahora la tengo acá en grande. Fíjense que aparecen los colores Glade a partir del amarillo también. Entonces, ahí, es decir, bueno, el ojo humano distingue como verde algo que en realidad es amarillo oscurecido. Entonces hay un verdoso, que es el oliva. La presencia, había quedado con la presencia de guetita, también coincide con las características de pH y H del suelo, ¿no? Cae en el campo y es muy posible que esté presente.
Así que tenemos por lo pronto hematita ica en hierro, verdosa, y guetita, combinado con algún pigmento oscuro, o sea, amarillo combinado con algo oscuro, un gris o un negro, como la materia orgánica, por ejemplo, generaría colores verdosos. Ahí, bueno, esto es un invento, pero ahí dije, bueno, las aceitunas verdes no son verdes, son amarillas, ¿no? Es un amarillo oscurecido. Por eso le pongo la paradoja. Es verde, pero no es verde. El ojo humano la distingue de esta manera. Y curiosamente es algo que siempre está latente cuando uno da la clase de biología de color. ¿Por qué estos colores verdosos entran ya en los colores glaze? Son 2,5 Y o 5Y, yellow. No entra en las tablas con la G. Realmente no conozco suelos prácticamente que lleguen a tener una G pura de la tabla Munsell. Incluso la tabla Munsell más habitual no llega a tener esas páginas. No sé que hay ejemplos de verde azulado, pero esas son las green rust. En los suelos que hablamos gley, nosotros o la mayoría de los gley, entran en estas dos páginas. Yellow. Entonces, las conclusiones acá es que descartamos la influencia de compuestos de hierro ferroso como generadores de estos colores gray. Descartamos las green rust y descartamos la vivianita. Y después, lo que vemos es que estos colores verdosos se vinculan no a minerales de hierro ferroso, por el contrario, a minerales con hierro férrico. Es la guetita muy fina y las esmectitas ricas en hierros. De modo que confirma esta idea de Videgain que no es correcto atribuir el estado de oxidación del hierro según el color verdoso del suelo. Y desde el punto de vista genético, o más teorizando sobre procesos pedogenéticos, esta idea se asemeja más a las de las escuelas rusas en cuanto a que, por un lado, la guetita, en detrimento de la hematita, es la que genera el color gray, y aparece un compuesto que no lo encontré antes en la bibliografía, o sea, como generadora del color, son las hematitas icas en hierro. Capaz que en algún lado aparece, pero yo no lo encontré. Y bueno, ahora pasando un poco a los paleosuelos gley de las secuencias loésicas, acá vamos, o sea, más rápido, aparte, bueno, es la parte de investigación que tenemos ganas de seguir por este lado. También aparecen esos colores gley, unidades verdosas, donde dijimos que disminuye la susceptibilidad y también aumenta la coercitividad de la remanencia, es decir, que estaríamos en presencia de mayor cantidad de minerales antiferromagnéticos a la vez que disminuyen los ferrimagnéticos. Acá esto lo analizamos bien, un montón de muestras con este espectrofotómetro, nos da valores en el sistema CIELAB, parecido a lo que usa en el Core o el RGB, que tienen esas paletas, y que hay unos programitas que permiten transformarlo al sistema de notación Munsell. Acá este gráfico es bastante rápido porque todavía no lo tenemos todavía procesado todos los datos. Lo que encontramos, bueno, en la sutilidad magnética versus coercitividad de la remanencia, se ve cómo disminuye, digamos, la relación. A medida que baja la sutilidad, aumenta la coercitividad de la remanencia, es decir, habría más cantidad de antiferromagnéticos, y también, si uno plotea en función del color, vemos cómo se hace cada vez más amarillo. Esto de yellowness tiene que ver con algunos parámetros que se hacen a través del sistema CIELAB,
unas divisiones. El sistema SILAC tiene 3 componentes, la L, la A y la B, y la A puede ser negativa o positiva, y la B lo mismo, positiva o negativa. Se hacen divisiones y se hacen índices como el de amarillosidad o enrojecimiento. Vemos que coinciden muy bien y tienen buena correlación con la coercitividad de la remanente. Así que lo que pensamos que el origen de los colores Gley y su permanencia en los suelos loésicos de la llanura pampeana tiene que ver con la presencia de guetita, sobre todo. Lo que no podemos confirmar es que aparezcan las esmectitas ricas en hierro. Las esmectitas las analizamos ahí, son muy amorfas, no son fáciles de caracterizar. Lo que sí es curioso es que si uno hace el análisis de expansibilidad, encuentra que efectivamente estos niveles verdosos de los palizuelos son más expansivos que los otros, incluso separando la fracción arcilla. Es decir, que habría más esmectitas en los niveles verdosos que en los niveles rojizos. Bueno, y ahí quedamos. Me faltó poner, siempre me falta el agradecimiento. Así que si quieren podemos charlar un poco.